Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por la palabra que vamos a predicar. Te pido que nos des la guianza divina, Señor, para predicarlo de la mejor manera posible, y sobre todo también que los corazones estén dispuestos, Señor, a oír, Señor, tu palabra, que nos va a bendecir mucho. Señor, si acaso la ponemos por obra. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia, salva al que no te conoce, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este pasaje es muy conocido. Son los 10 leprosos que llegan, y entre ellos había uno que era samaritano, un extranjero. Y pues allí donde el Señor estuviera, siempre había ocasión para ejercitar la compasión y el poder por los necesitados. Y lo que es mejor aún, estaba siempre buscando a los angustiados, a los desesperanzados, supremamente consciente de que en Él mismo había todo poder. Él era todo suficiente para suplir las necesidades de todos. Recuérdese que Dios, las características de Él son que Él es todopoderoso. Él es omnipotente, es decir, Él todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y obviamente en esa plenitud de Dios, hermano, Dios mismo, Dios eterno, ¿verdad? En Cristo plantó toda la plenitud de Él, plantando ahí su tabernáculo, llamémosle así, entre los hombres, ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Y cuando el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz expiatoria, fue pagando, hermano, con sus riquezas inescrutables, el precio también de nuestras almas. Es decir, que en el Señor tenemos todo, tenemos una completa bendición. Entonces su milagro de sanidad en este pueblo, que son anónimos porque no sabemos sus nombres ni quiénes eran, solo nos dan el número, ¿verdad? Entonces iban de camino a Jerusalén. Entonces hay pensamientos e instrucciones que nos van a dar a nosotros la pauta para que nos llenemos de fe. Y en primer lugar vemos el lastimoso espectáculo que encontramos acá. Es decir, el verso 12 nos dice: al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres leprosos. La lepra, considerada una maldición en aquella época, no ha sido erradicada totalmente. Hay cuadros incluso acá en el oriente del país. Hace un tiempo atrás se dieron casos de algunas personas leprosas. Si la lepra no ha sido erradicada, siempre existe, pero ya no en los niveles en los que en esa época, debido a la falta de higiene y a ciertos elementos como lo seco del desierto, ¿verdad? Y lo húmedo, muchas veces también al mismo tiempo el contraste de las casas con mucha humedad, todo eso provocaba bacterias, virus y cosas que venían a afectar también la piel, no solamente la vista, que era muy común encontrar gente ciega también, que debido a que no existía la ciencia como ahora, pues la única dependencia que se tenía era obviamente del Dios de los cielos. Entonces 10 hombres ligados por una común miseria, hermano. Es decir, 10 hombres que tenían algo en común, una miseria, incapaces de salvarse a sí mismos. Y eso es lo que encontramos acá. Y aunque había 10, ello no disminuía los sufrimientos y peligros de cada uno. Fíjense que me llama la atención que entre ellos había un extranjero. Cuando Lucas dice un extranjero, está hablando de un samaritano, de alguien que no pertenecía prácticamente, obviamente al grupo de los judíos. Pero la misma necesidad, aunque no se llevaban unos a otros, judíos y samaritanos, la misma necesidad de la enfermedad les había unido. Y es que es una cuestión muy común, ¿verdad? Que cuando estamos en necesidad, pues nos unimos los unos a los otros para echarnos la mano de alguna otra manera. Entonces 10 leprosos, y aunque, hermano, podamos tener muchos compañeros en el pecado, ¿verdad? Porque somos pecadores, no disminuye la falta de cada uno, porque cada quien dará cuenta en aquel día de su propio pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la escritura, la lepra es un tipo destacado del pecado. Ahora, encontrémoslo entonces
de que el pecado conlleva en primer lugar impureza. Entonces el veraz grito del leproso, porque lo que encontramos acá es que iban 10 y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ese grito de estos leprosos a unísono, ¿verdad? Estaban pidiendo una bendición más grande de lo habitual. Es decir, el grito de un leproso con su boca cubierta de vergüenza tenía que ser, o más bien decir, inmundo, inmundo, porque eso es lo que la palabra del Señor establecía, que todo aquel que era leproso, cuando entraba a alguna ciudad, sonaba una campana, y al sonar la campana a veces la cargaba acá colgada, a veces la llevaba en la mano, normalmente se la colgaba porque como no había sensibilidad, porque la lepra mata los nervios y entonces no se siente. Entonces ellos al ir caminando pues se oía la campana y ellos tenían que ir gritando. Al ver gente gritaban ellos: inmundo, inmundo. Eso está en Levítico 13:45. El leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado, dice la palabra, y su cabeza descubierta y embozado, es decir, de alguna manera se vendaba, eso es lo que está diciendo. Iban vendas en donde estaba la pudrición, donde estaba supurando la herida. Él va a pregonar: inmundo, inmundo. Imagínense, solo eso era sinónimo de pena, ya de entrar a algún lugar o sea, imagínese, usted llegue a Metro y en todo el gentío usted empieza a decir: aquí viene el chuco. ¿Qué va a pensar los demás? ¿Me entiende? ¿Va? Si miren, nosotros nos oloroseamos tanto para matar el olorcito que a veces, como a mí me decía un taxista, que él ya se murió, ¿va? Se condenó porque él no aceptó a Cristo. Una vez él me daba ray de vez en cuando, a veces le pagaba, a veces no le pagaba, o sea, ahí de vez en cuando me daba ray de gratis. Y en una ocasión, como él era bien bromista, no por gusto le decían picardía, me dice: ¿qué huelés? Me dijo así, pero me le dijo así él bien: ¿qué huelés? Me dijo. Es que me bañé, le dije yo así en broma, ¿va? Y me dijo: ¿no sabes que cuando se huele mucho es porque algo hiede también? Me dijo. No sé, que como el ser humano es algo así también, usted me entiende, ¿va? Imagínense yo llegar y decir: aquí viene el chuco, el inmundo, es sinónimo de pena. Y estos que así tenían que decir, o sea, ellos no podían entrar porque entonces los mataban a pedradas. Los mataban a pedradas. Y entonces es tan solo la verdad lo que se nos enseña cuando, a semejanza de los leprosos, se nos pide que hagamos confesión de nuestros pecados. Si ellos decían inmundo, también nosotros tenemos que reconocer que por el pecado tenemos impureza en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O sea, somos impuros delante de Dios. Ahora, el pecado lleva a la separación. Fíjense que dice que se pararon a distancia. Ellos no, aunque gritaron que querían el milagro, que querían misericordia, que querían la bendición del Señor, ellos se pararon a distancia, dice el versículo 2. Es decir, el lugar que la ley designaba para los leprosos era fuera del campamento. Levítico 13:46 lo describe de esa manera: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Por eso es que en esta época habían leprosarios donde los leprosos estaban recluidos, todos ahí en grupo, y la familia pues les llevaba la comida, pero la dejaba, o sea, solo la dejaba en cierto lugar hasta donde era permitido llegar para no contaminarse con la lepra. Entonces, lejanos es la posición de todos aquellos que no han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nosotros, que antes estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, podemos dar gloria a Dios al decir que ya no estamos lejos, ahora estamos cerca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora podemos acercarnos confiadamente, entrar al lugar santo y pedir nuestro milagro con toda confianza, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que el mismo carácter del pecado los aleja de la vida y la comunión con Dios. Por eso es que bien lo dijo alguien: cuando el que no quiere limpiarse de su pecado, o más bien cuando la persona no quiere limpiarse de su pecado, la primera reacción es alejarse de los que le señalan su pecado. No sé si entendió lo que acabo de decir. Cuando una persona está en pecado, no le gusta que le digan la verdad.
Voy a decir yo amén. Pero es cierto, no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión y siempre buscamos excusas y siempre buscamos, y somos buenos. O sea, el pecado del otro sí es grave, pero el pecado mío no. ¿Aló? No, lo mío es que lo mío es un error, lo de él sí es grave. ¿Me está entendiendo? Así somos. Muy profetas podemos ser, muy pastores, pero nos llevamos muchas veces de encuentro a la gente cuando, no, el de él sí es grave, lo mío, hay una canita al aire, lo mío se pasa, pero lo de él, no, inmundo es inmundo. ¿Me estoy dando a entender? O sea, como el pecado también es humanamente incurable, la lepra al igual, mire, la lepra al igual que el pecado conlleva impureza. La lepra, al igual que el pecado, nos lleva a la separación. La lepra, al igual que el pecado, es humanamente incurable. Entonces, el hombre no tiene remedio alguno para la lepra. Solo puede tratar de aliviar sus sufrimientos mientras que la terrible plaga sigue su curso mortífero. Ahora pensemos por un momento, ya que nos incomoda hablar del pecado, hablemos de las enfermedades, hablemos de los problemas, hablemos de la crisis en la que muchas veces nosotros estamos metidos. ¿Acaso no es una lepra que también muchas veces nos vuelve insensibles y hasta muchas veces convivimos con la enfermedad y la hacemos nuestra porque creemos que ya no hay solución? Muchas veces nos volvemos insensibles a la búsqueda porque pensamos que Dios ya no nos va a oír. Ya oré demasiado, ya pedí suficiente, Dios no me escuchó. Entonces decimos, bueno, como ya ni me habló, como ya no me sanó, como ni siquiera tengo el derecho a pedir ya porque ya demasiado pedí, no me oyó, entonces ¿para qué voy al culto? ¿Para qué le sigo pidiendo? Entonces empieza la insensibilidad en nosotros y empezamos a volvernos impuros. Mucha gente se va de la iglesia, se va de la congregación, se va de la presencia misma del Señor pensando que ya no tiene remedio. Empieza la separación, empieza la impureza, porque separados del Señor empezamos a volvernos impuros. Si cuando usted deja de congregarse un día, viene un poquito ensatanado al día siguiente, ahora se separa una su semana, un mes. Dígame si estoy diciendo algo hermano, no me venga a decir que usted después de alejarse de una congregación un buen rato va a venir bien santo, ni usted se lo cree. O sea, y voy a hablar por mí, no quiero ofender a ninguno de los santos reunidos, pero es una realidad. Es decir, si uno no ora, uno no puede venir a hablar que esté en santidad, porque la oración nos da santidad. Si uno no lee la palabra, si uno no se congrega como es debido, si uno no adora como es debido, uno no puede decir que está totalmente en santidad. No sé si me estoy dando a entender. Si se incomoda, bueno, Dios le está hablando. Dios nos está hablando a todos. Y es una realidad. Por eso es que la palabra establece que hay iglesia para congregarse. Porque hoy la gente ha agarrado, y a veces en las casas de oración se tiene eso muy común, o en las células de crecimiento, grupos de crecimiento, como le llama la gente. Yo he oído a gente que dice, no, yo me congrego en el grupo de la hermana fulana, pero en la iglesia no. Y entonces, o sea, que creen que la casa de oración allí es donde tiene que congregarse. No. ¿Y la iglesia para qué? ¿Dónde es que vamos a tener comunión los unos con los otros? ¿Dónde vamos a tener el calor del Espíritu Santo? Aquí. Es cierto que en el aposento, en lo oculto, y a veces hasta nos volvemos bíblicos para no congregarnos. No, es que la palabra dice que cerrada mi puerta y puedo orar. Sí, y ahí es la mejor oración, donde no hay mucha bulla. Es por eso hay que buscar la santidad y el lugar oculto para meterse con Dios. Pero la iglesia es para fortalecernos, para sacar nuestros talentos, para bendecir a los demás. Porque por eso es que la iglesia hoy se ha vuelto indolente. Por eso la iglesia hoy se ha vuelto fría, se ha vuelto como leprosa, sin sensibilidad. Me estoy dando a entender, hermano querido. O sea, la gente puede decir un montón, pero yo me amparo en lo que la Biblia dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Ahora, veamos la siguiente enseñanza, su ferviente ruego. Versículo 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Claro, le gritaron, le alzaron la voz porque estaban de lejos. Puede haber sido un clamor ronco saliendo de gargantas enfermas de lepra, pero fue como música para los oídos de Jesús, porque salió de corazones contritos y humillados, y corazones contritos y humillados no los desprecia jamás el Señor. Y era para las cosas necesarias, es decir, para algo que valía la pena. O sea, si vamos a pedirle algo a Dios, tiene que valer la pena lo que vamos a pedir. ¿Cuántos dicen amén?
No vamos a pedir cosas que vayan contrarios a la voluntad de Dios, sino que todo lo que pidamos debe ir conforme a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de los Señores. O sea, no, por eso Santiago decía, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedís, decía él, para vuestro deleite. Y el deleite no es en el espíritu, sino en la carne muchas veces. Por eso el Señor, cuando a veces nos mantiene con alguna dolencia, y yo siempre llevo esto al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo, él narra la bendición que tuvo de ser llevado al tercer cielo, él lo dice claramente: para que la gloria no me enalteciere desmedidamente, se me dio un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofeteara, para que no me empezara a creer más de lo que soy. Porque él era un hombre especial. Para poder ser un apóstol tuvo que ser llevado al tercer cielo y se le revelaron cosas inefables, como él lo dice, que a ningún otro le fueron reveladas. Y entonces él mismo dice: se me dio el aguijón para que no me gloríe, porque cada vez que me agarra el dolor, me acuerdo quién me levantó y quién es el que me sostiene. Para que cada vez que viene la enfermedad, que viene el ardor, que viene el problema, debo acordarme que no puedo depender de mis fuerzas ni depender de la fuerza de otro, porque he sido llamado a poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es el autor y consumador de la fe. O sea, el ser humano está acostumbrado a proceder con su propia fuerza, a buscar la ayuda del brazo humano. Pero la Biblia dice: maldito todo el que confía. ¿Sí? Entonces no podemos confiar ni de nosotros ni de los demás. Ahora, cuando ellos gritan acá en el versículo 13: Maestro, ten misericordia, la palabra es compasión, misericordia. Míranos cómo estamos. Compasión, aquella compasión que en Jesús estaba unida a la omnipotencia y que tenía su morada en el más tierno y puro de los seres humanos. ¿Cómo se llamó él? Jesucristo. Oigan lo que le estoy diciendo. Compasión está unido a la omnipotencia. Cuando hablamos de misericordia, esto se une a la omnipotencia. Oiga bien, aprenda esto esta noche. La misericordia de Dios es grande. Dice la Biblia que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Comparémoslo de esta manera: ¿cómo Dios puede airarse pero a la vez ser misericordioso con nosotros? Comparémoslo como el mar. Usted ha visto el mar, cómo los barcos parecen hundirse en el Atlántico, en cualquiera de los mares. ¿Ha visto usted esa tragedia de los tsunamis? Bájese en varios metros hacia abajo en el mar. Vea que ese mar está muy tranquilo. Así es Dios. Tiene ira santa. Está enojado por el pecado, pero a la vez tiene misericordia para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios se une a la omnipotencia. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios para sanarte en esta noche? La misericordia. Pero la misericordia debe ir acompañada de autoridad, a lo que nosotros le llamamos poder de Dios. ¿Está entendiendo? Misericordia es gloria también, porque como lo aprendíamos varios lunes atrás, los que vinieron y aprendieron lo que era la gloria de Dios, estábamos hablando que era el peso poder. Y ese peso poder de Dios es tan grande para sanar, para liberar, para romper cadenas, para romper ligaduras de muerte, para levantarnos en esta hora. Si tan solo entendemos que en la misericordia de Dios hay poder, ya la hicimos, porque la fe en nosotros aumenta, porque apelamos a quien tiene misericordia, a quien tiene poder, a quien tiene autoridad para obrar milagros esta noche. Y ese Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Punto 3, el sencillo remedio. Versículo 14. Cuando él lo vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Fíjese que no dice que les puso manos, no dice que oró por ellos, no dice que los ministró de alguna u otra manera, que escupió en tierra y les echó lodo, que los mandó a bañar. No dice nada. Solo hizo algo. Cuando los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Vea lo que hay ahí. Dos cosas absolutamente necesarias. Primero, fe en la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 17, en el versículo 19, levántate, dijo el Señor, vete, tu fe te ha salvado. Esas fueron las palabras. ¿Qué fue lo que salvó al hombre aquel leproso? ¿Qué fue? Bueno, entonces, ¿qué me dice a mí la palabra? Que tengo que tener fe en la palabra de Cristo. Pero ¿qué más? Obediencia a la voluntad de Cristo. Usted me puede decir, yo tengo fe, pero al igual que Dios, si Él tiene misericordia, también tiene que tener poder. Porque la misericordia es la forma de mover las cosas en el mundo de manera como Dios las quiere mover. La fe es la manera en como tú, simple mortal, vas a mover la mano de Dios, pero cuando obedeces a la voluntad de Él. Cristianos que vengan y me digan que tienen fe, pero que no obedecen, no es cierto que tienen fe, porque la fe denota obediencia. La fe denota obediencia, disponibilidad, disposición. O sea, es increíble, pero hay hoy mucha gente que no confía ni en la palabra ni obedece a la voluntad de Cristo. Ahora, yo le voy a decir algo. Parece extraña la orden que el Señor da, y esto yo lo quiero aclarar, porque no lo voy a dejar ir esta noche sin que usted sepa por qué el Señor viene y dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, no les puso manos, no oró por ellos. O sea, ¿es algo extraño o no? ¿O no se da cuenta de lo que está leyendo aquí? No. ¿Está conmigo o no? Vayan a los sacerdotes, muéstrense. Bueno, parece una extraña orden, pero la respuesta o el significado de esto es muy claro. Los sacerdotes, diría el Señor, les han condenado a ustedes como leprosos, porque el único que podía determinar según la ley levítica, y le voy a dar la cita, capítulo 14 Levítico 14, versículo 12 en adelante. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. O sea, cuando ya la lepra ya no exista. ¿Por qué? Porque antes de ser limpiado, el sacerdote ha dicho, leproso eres. O sea, ya lo condenó a la lepra. ¿Me está escuchando? Bueno, parece extraño, pero es cierto. Los sacerdotes habían condenado a estos hombres como leprosos. Entonces diría el Señor de esta manera: cuando Él dice, id, mostraos a los sacerdotes, Él lo que les está diciendo es, perfecto, vayan y muéstrense a los que les maldijeron a ustedes diciendo que lepra tenían. Si ustedes lo creen, que yo les puedo sanar, y así lo estoy haciendo, vayan, muéstrense para que puedan ver que ya están sanos. Levítico 14, versículo 2 al 4 dice, será traído el sacerdote cuando la lepra se haya quitado, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Eso sí va a ser como un ritual para la purificación y como la ofrenda que se iba a entregar para la bendición de los que habían sido leprosos en un momento dado de su vida. Si los sacerdotes les dijeron, leprosos son, quedan fuera del campamento, entonces ahora, si ustedes vinieron a mí, que tengo misericordia y tengo poder, dice el Señor, entonces vayan y muéstrense. Ellos no esperaron sentirse bien para ir al sacerdote. No, ellos confiaron en la palabra de Dios, en la autoridad del Señor, y por eso se movieron para ir. Y en todo lo que iban llegando, la lepra se iba quitando para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Sí. O sea, si hubieran esperado a sentirse bien antes de ir, nunca habrían ido. Nunca hubieran sido sanados. Óigame bien, es en tanto que creemos. ¿Cuántos creen aquí? Oiga, es en tanto que creemos y obedecemos que entramos en la plenitud de la vida. En lo que usted cree,
y usted obedece, el milagro es realizado. No es hasta que usted mire, es cuando usted crea y empiece a obedecer, el milagro se hace para la gloria de Dios. O sea, por eso, vayan. Ellos lo maldijeron. Ahora vayan, que ellos mismos los declaren limpios para la gloria de mi Padre Celestial. ¿Tú tienes fe que vas a pagar tu deuda? Bueno, empieza a creer y empieza a obedecer. Te aseguro que así el Señor te ayuda. En lo que crees, en lo que te mueves, en lo que obedeces, el milagro de la deuda ya está finiquitada para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto da gloria a Dios aquí? O sea, le voy a dar un ejemplo. Usted se esconde del que usted le debe. Dele la cara. ¿Qué iban a hacer ellos? Salieron de los sacerdotes que les dijeron: leprosos son. Dar la cara. Arregle, haga un trato con ellos. No un pacto, porque el pacto es Dios con usted. No, vaya y dé la cara. En lo que usted va pensando que la deuda ya está pagada, hombre. ¿Y cuál es el miedo de dar la cara? Pues, ay, es que yo no voy a ir al médico porque es que yo tengo miedo del diagnóstico. Dé la cara. Muéstrese. Llegue. Porque en el camino Dios le va a ir sanando, hombre. Dios le va a ir bendiciendo. Vaya, lo voy a poner más práctico, ya que aquí usted reconoce a la hermana Marisa como la pastora de la iglesia y como la mujer que Dios usa. Vaya, ya que tiene tanta fe, créale a Dios cuando ella le dice: ve al médico porque ya está hecho. Ve al médico porque el médico solo dirá: acetaminofén necesitas, punto, se acabó. Y no se ha pasado, pues. Dígame si no es cierto. ¿Ve? Entonces, ¿por qué nos quejamos de que no hay milagros, que yo no puedo, que no? Ya dijo el Señor: ve y muéstrate al médico. El médico te dijo: cáncer tiene. Vuélvase ahora y vaya a decirle maestro pelón o peludo o bigotudo, lo que sea, y dígale: aquí estoy de nuevo, venga, hágame otro examen. Y el médico se va a quedar sorprendido, como ya se quedó varias veces acá con algunos, y va a decir: no, hombre, ¿y qué ha pasado? ¿Qué tomó? ¿A dónde fue? Deme la receta porque ni yo la sabía, le va a decir el médico. ¿Tenemos un Dios que puede o no? ¿Tenemos un Dios que tiene poder o no? Bueno, dele gloria a Dios si quiera, pues. Entonces ahí está, punto número 4, un receptor agradecido. El versículo 15 dice: uno de ellos, viendo que había sido sanado, ya no fue donde, así te va a pasar a vos. Vos vas para donde el banco y resulta que el banco ya te borró de la lista de los morosos. No de los marosos, no, que de los morosos. Ya te pagaron la deuda, ya te pagaron lo que debía, ya el negocio va mejorando, ya la bendición está surgiendo, ya se fue el dolor, la enfermedad, ya no le tenga miedo a la muerte, sorvide la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Que no el Señor venció a la muerte? Nuestro postrer enemigo será la muerte. Ya está vencida en el nombre de Jesús. Vea usted, me gusta mucho el versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ya no tuvo que ir hasta allá a la catedral. Glorificando a Dios, a gran voz regresó este hombre. Se postró en tierra, dice el 16, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, no era de Iglesia Fuente Agua de Vida del Evangelio completo. No era de esta iglesia. Sí, como los samaritanos no los querían. Ay, es que cómo van a creer que va a hacer milagros ahí el Señor. ¿Y por qué no? Dios es fiel, Dios es bueno, y el que tiene fe recibe la bendición. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresa. La sanidad personal es algo más que solo podemos ver por experiencia, y algo por lo que deberíamos sentir un pronto y profundo agradecimiento. Cada favor de Dios merece nuestro agradecimiento. Por mínimo que sea lo que Dios hizo en nuestra vida, merece que le agradezcamos. Para este hombre era una imposibilidad moral, y esta es otra enseñanza que te traigo. Oiga bien, hablamos del pecado acá, hablamos de una lepra acá, hablamos de una enfermedad inmunda, impura. Por eso este hombre, para él, oiga bien, para este hombre era una imposibilidad glorificar, pero era una imposibilidad moral glorificar a Dios mientras estuviera en la terrible atadura de la lepra. Él no podía entrar a una sinagoga a adorar.
Él no podía ir y congregarse con las demás personas. Para un judío, y esto nosotros no lo entendemos porque no estamos acostumbrados ni a venir temprano al culto, ni tener adoración, ni venir a congregarse como es debido. Un judío, una persona que realmente amaba a Dios, añoraba tener comunión con Dios en la congregación de los santos. Anhelaba estar ahí temprano, porque si en la fiesta era el primero en llegar, también en la iglesia tiene que ser el primero en llegar. No sé si me estoy dando a entender. Se lo dice alguien que era salsero. Yo llegaba antes que la orquesta. Yo llegaba antes que Willy Colón y que el Cara de Niño. Sí, o sea, yo estaba antes que el Olga Tañón. Pues sí. Por eso en la iglesia, o sea, si en el estadio era el número uno usted, ¿por qué diablos? Perdóneme la expresión mejor. ¿Por qué ángeles? Porque nunca está temprano aquí. Si para fiesta, para cuando armamos el cumpleaños de la abuela, solo soy micos y pericos, ¿por qué en la iglesia no soy micos y pericos también para Dios? Sí, sí. Y para Dios, lo último, si me queda lugar y si el reloj no se me atrasa. Entonces, aquí hay una situación, óigame bien, mire. Vamos a aprender algo, con esto termino, porque el tiempo no alcanza. Para este hombre era una imposibilidad moral glorificar a Dios. La misericordia sanadora de Cristo no solo hizo que el samaritano se sintiera lleno de gratitud de una manera grande, sino que también lo hizo humilde. Diga conmigo, humildad nos hace falta a muchos. Se postró rostro en tierra a sus pies. La humildad y el agradecimiento son dos características de los que somos salvos por gracia. Si no tenemos humildad y no tenemos agradecimiento, realmente ponemos en duda que estamos salvos para la gloria de Dios. El hombre este era imposibilitado moral, no podía levantar manos limpias. Otro ejemplo de imposibilidad moral para llegar a la congregación era la mujer del flujo de sangre. Ella no podía congregarse, imposibilitada moralmente. ¿Me doy a entender? Bartimeo el ciego no podía entrar en la congregación porque era ciego. El cojo tampoco. Necesitaba que alguien lo cargase para llevarlo al culto. Y aún por ser cojo, no era tan fácil llevarlo a la sinagoga. No. Estoy hablando de casos que tienen que ver con algo moral. Ahora, aquí viene un punto. Cuando tú debes dinero, moralmente no estás posibilitado de adorar a Dios con libertad. ¿Por qué? No porque el deber sea pecado cuando ha sido correcto lo que hiciste, porque cuando fue incorrecto, merecido lo tenemos de estar fregados. Pero cuando por necesidad del negocio, por esto y lo otro, una enfermedad, bueno, tuvimos que usar la tarjeta, no por una pachanga, sino porque era necesario lo que íbamos a hacer, me doy a entender con ello. Pero moralmente no podemos adorar. ¿Por qué digo moralmente? Porque ¿dónde está nuestra confianza cuando todo falta en el hogar? No, si el culto está bonito, pero a mí me están ardiendo las tripas y no tengo que comer en la noche. ¿Con qué libertad adoras? Tienes deudas que te quitan el sueño. ¿Con qué fuerza vienes a adorar a Dios si no dormiste bien anoche por la deuda que te embarga? Te acaban de llamar del banco que te van a quitar todo. ¿Con qué ganas vas a venir al culto? Y si venís a chillar, no a adorar, sino a chillar el dolor que tenés en tu vida. Entonces no eres moralmente estable, no tienes la libertad moral, no tienes el peso, poder en tu vida, porque te está achacando todo eso en tu mente. El enemigo que se encarga, ¿verdad?, de machacar y machacar y machacar, te empieza a meter y le empieza a meter leña al fuego. Y entonces te dice, no, ¿para qué vas a levantar mano y para qué vas a ir al culto? Si mira cómo está, ese es el Dios que vos tenés. Moralmente te empezás a hacer pedazos. ¿Quién es el primer interesado en que vengas a la iglesia? ¿Quién es el primer interesado en que le adores en espíritu y en verdad? ¿Sí o no? ¿Quién es el primer interesado en que le rinda gloria y honra y adoración a Él? Entonces Él es el primero en estar interesado en ayudarte a salir de tu problema. Este hombre llegó con una necesidad y no se fue con las manos vacías, se llevó el milagro. Y no solo eso, a medio camino, dado que el corazón de él y Dios conoce ese corazón contrito y humillado, ese se regresa. Él no esperó a llegar al sacerdote. No. La liturgia puede esperar. La liturgia me puede hacer una esperita. Lo primero es mi corazón al Señor, al que moralmente esta noche me hace libre
para venir a adorar, para venir a exaltar, para poder tener libertad, que aunque todo falte, mi alma, mente y corazón están delante de Él, adorando, adorando, adorando en espíritu y en verdad. No voy a dejar que el problema estorbe la predicación. No voy a permitir que el problema de deuda, la enfermedad, estorbe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Me puedo hacer pedazos yo en lo solo, en la intimidad de mi casa. Pero aquí la liturgia quedó de lado. Aquí lo que importa es que te vayas con tu milagro, con tu bendición, que Dios abra los cielos, que Dios bendiga tu vida, que Dios te levante todo lo que pueda y que tú seas un pueblo en victoria, para la gloria de Dios. Había un agravante, era samaritano. ¿Y qué? El judío no podía ver al samaritano, pero Dios sí. La mujer sirofenicia que pide el milagro de su hija endemoniada, el Señor le responde fuerte. Primero no le habló, después cuando le habla le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Pero cuando esa mujer supo responder, porque la fe será probada pero nunca avergonzada, no te olvides de eso. ¿Te acordás o no te acordás? La fe será probada pero no avergonzada. Esa mujer se llevó el milagro. La mujer del flujo de sangre se llevó el milagro. Bartimeo, gritón igual que este, se llevó el milagro. El cojo que no tenía ni fe, pero los que lo bajaron por el techo tenían una gran fe, se llevó el milagro, aunque no lo merecía el inútil ese, pero se llevó el milagro. Pues sí, porque no era el de la fe, no que los amigos, ¿o no? Se postró en tierra, adoró. Y aquí viene la pregunta que nos da el tema de esta noche: ¿dónde están los 9? El que contaba las estrellas no dejará de contar a los que han sido limpiados por su palabra. No lo olvides, el Señor te tiene en su agenda. El Señor te tiene en su lista de gente bendecida. Él conoce individualmente. ¿Y los 9 dónde están?, preguntó. Es cosa cierta que el Señor espera que aquellos que fuimos salvos, bendecidos, lo glorifiquemos de manera plausible y de manera pública. Porque en lo secreto pedimos, en público nos recompensará. En público nos avergonzaron, en público nos levantará la cabeza. El dedo señalador señaló en público, también el dedo señalador se va a tener que retraer para dar gloria y honra al que vive y reina por los siglos. Pero nos es bien posible a nosotros, como aquellos 9, tener una gran ansiedad de lograr la salvación, el bienestar solo para nosotros, y ya una vez con el milagro, ya no voy. Hermano amado, ese hombre que regresa, que volvió para dar a Dios gloria, recibió algo que los 9 restantes y desagradecidos no recibieron. En el versículo 19 le dijo el Señor: levántate, vete, tu fe. El milagro se puede hacer, pero la salvación solo es de aquel que la procura y de aquel que la entrega. El Señor y tú hacen compañía, no lo olvides. Recibió la certidumbre. Oiga, aquellos se van y en el camino fueron sanados, pero este regresa, no con duda, sino agradecer, porque ya estaba sano. Pero ahora viene el Señor y le da la certidumbre de que la obra hecha en él era perfecta. ¿Por qué estás tú aquí de vuelta? Porque la obra que Dios hizo en ti ayer, antier y la semana pasada fue hecha perfecta. La creencia del corazón. Oigan lo que estoy diciendo, y eso está en Romanos 10:9. La creencia del corazón debe ir siempre acompañada de la confesión de la boca. Yo creo y yo confieso, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde están los 9? ¿Eres tú uno de ellos? ¿O eres el que regresó para dar gloria, honra y alabanza? ¿De cuáles eres tú? Porque si estás esta noche acá, yo creo que viniste a darle gloria al único que vive, que reina para siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale gloria al Señor. Pongámonos en pie. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por la palabra que nos das. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por los milagros de esta noche, por la sanidad, por cada bendición que nos has dado, que has prometido y has cumplido. Despídenos en tu paz a todos, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.